Tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pero no obedecer la palabra de Dios. Tú puedes ser una iglesia que tiene un montón de personas, un montón de programas y un montón de dinero, un montón de presupuesto, pero si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, no eres una iglesia saludable. No puedes llamarte a ti mismo discípulo. Un discípulo es alguien que obedece. Si no estás obedeciendo como iglesia, estoy hablando a nosotros como iglesia, si como iglesia no estamos obedeciendo, no podemos ser una iglesia saludable. Hoy en la mañana comenzamos a estudiar este material también de la membresía en la iglesia. ¿A cuánto les fue bien esta mañana? Levante su mano. Bien. Y sabe que durante 7 semanas más, en total de 8, vamos a estar analizando lo que es una iglesia, qué hace una iglesia, qué no hace una iglesia. Porque hoy en día, desafortunadamente, yo les decía en nuestra clase, tú puedes aventar una piedra, cerrar los ojos, aventar una piedra y le vas a pegar a una iglesia. Le vas a pegar a un edificio. Tenemos iglesias por todos lados. Mejor dicho, tenemos edificios por todos lados. Pero qué importante es ser una iglesia saludable, una iglesia que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Tener muchas iglesias por todos lados no significa que todos estamos haciendo lo correcto. Una iglesia saludable y no una iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta no existe. Pero existe una iglesia saludable, una que considera la Escritura y que obedece. De nada nos sirve, por otro lado, saber mucha Escritura si no estamos obedeciendo. Por eso, querida de Heights en español, tenemos ese llamado a conocer la palabra, pero también andar en obediencia. Si tú nos visitas y estás buscando una iglesia perfecta, aquí no es. Estamos muy lejos de ser una iglesia perfecta, pero queremos ser una iglesia saludable. Una que obedece la palabra de Dios. ¿Sabes que ayer también tuvimos este evento de la Pascua judía? Y los que pudimos asistir nos dimos cuenta, el orador nos decía, es increíble, pero los hebreos siempre tuvieron ahí a Jesús. Nos mostró cómo en la Pascua judía se prenden velas, se hacen diferentes elementos, pero uno de ellos es el pan. Y ellos en una especie, mi esposa decía en voz baja, yo la alcancé a escuchar y estaba en la otra mesa, y ella dijo, se parece a un tortillero. Porque tienen una especie de bolsita con 3 niveles, en donde en cada nivel ponen una pieza de pan sin levadura, que es más como una galleta. Y ellos ponen esos 3 niveles sin darse cuenta que están hablando de la Trinidad, pero dentro del rito de la Pascua ellos sacan el pan de en medio, lo dividen y una parte la esconden. Y después, en un momento cuando la cena está terminando, los niños van a buscar esa parte escondida, la traen, la encuentran y entonces el padre de casa la corta en pedazos y la pasa a la familia y les dice, este es el pan, ¿verdad? Bueno, nosotros lo interpretamos ahora en la Santa Cena representando el cuerpo de Jesús. Y esa es la parte que Jesús tomó con sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros será partido, hacer esto en memoria de mí. Y después toman más vino o jugo de uva si eres bautista. Entonces aprendimos mucho y algo que veíamos en común era cómo es posible que los hebreos, los judíos han tenido todo esto siempre hablando de Jesús y no lo han visto. Es increíble, pero déjame decirte algo. También yo estaba pensando en la noche. Bueno, yo crecí en un hogar católico. Y ahora que viene la Pascua me hace recordar el Viernes Santo. Porque sabes, mis abuelos eran muy buenos católicos y nos llevaban a todos los niños al Viernes de Crucifixión. Yo no sé cómo fue tu experiencia, pero yo recuerdo de niño ir al atrio de la iglesia católica y veíamos toda la representación de la crucifixión. Y veíamos cómo ahí a un hombre que representaba a Jesús lo azotaban, lo crucificaban. Y junto con mis primos llegábamos a casa a comer y jugábamos a la crucifixión. Claro, pero nadie quería ser Jesús. Todos queríamos ser el soldado romano, claro, porque el soldado romano era que ¡pum! Le daba. Y te toca ser Jesús. No, yo no quiero ser Jesús. No, pero te toca ser Jesús. La locura de la cruz, ¿cierto? Que hemos estado analizando. Nadie quería ser Jesús porque era al que íbamos a azotar y era al que íbamos a crucificar. Pero en pocas palabras,
Yo como católico crecí con todo esto, pero no quiere decir que yo era salvo. No quiere decir que yo entendía el Evangelio. Yo no entendía a Jesucristo muerto en una cruz, y la verdad es que muy poco se hablaba de la resurrección. Pero por otro lado, así como los hebreos, los católicos o los que tenemos este trasfondo, crecimos viendo siempre a un Cristo crucificado. De hecho, nos recordamos que el sacerdote decía: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí mis queridos lo saben. Y lo sabíamos, pero no lo entendíamos. Y para mí es una sorpresa cómo es posible todavía que personas que viven en un hogar cristiano, protestante, bautista, estén viviendo en un lugar así donde sus padres oran y donde se lee la palabra de Dios, pero que todavía no entienden el Evangelio. Y puede ser que tú estás con nosotros esta mañana por un sentido religioso de venir a la iglesia. Puede ser que estás acá, puede ser que ahora levantaste tus manos, puede ser que dices: sí, Dios, yo te quiero, pero puede ser que no has entendido el Evangelio. Porque lo que vamos a leer ahora es Pablo diciendo a la iglesia de Corinto: Corintios, ustedes recibieron la revelación del Evangelio. Quizá lo habían escuchado, pero el Evangelio no se les había sido revelado. Y cuando revelas algo es cuando le quitas una manta, cuando le quitas algo que lo estaba cubriendo. Quizá ha estado enfrente de ti todo el tiempo, pero que gracias al Espíritu Santo el Evangelio les ha sido revelado. Ustedes han venido a Cristo, así que no se dividan. Ven conmigo a la palabra de Dios. Vamos a ver el Evangelio, la carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 16. Los vamos a ver muy rápido, porque nosotros queremos que ustedes, la iglesia, esté leyendo de antemano, vengan el domingo ya con el pasaje remojado en sus mentes, y para que podamos desarrollarlo durante el servicio. Pónganse de pie conmigo, vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todo el pasaje, pero nos ponemos de pie porque cuando estamos abriendo la palabra de Dios, Dios nos habla. Y cuando Él nos habla queremos escuchar, y cuando Él nos habla queremos poner toda la atención, y cuando Él nos habla es porque Él nos está buscando y nos está tratando de mostrar algo. Dice la palabra de Dios, la vas a ver en la pantalla. Versículo 1, Pablo le dice a estos hermanos, después de haber hablado de la locura de la cruz, hablado de la sabiduría de Dios y del poder de Dios, dice lo siguiente: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Has escuchado y has entendido el Evangelio? Dice la palabra de Dios que Dios la reservó, que espero y que te la reveló porque te ama. Padre, gracias. Es un pasaje hermoso, un pasaje, Dios, que mientras estudié me brindaste esta
este confort y esta luz. Padre, yo no te busqué, tú me buscaste. Yo no te amé, tú me amaste primero. Dios, ahora que abrimos tu palabra, danos tu luz, déjanos ver qué tienes en ella para poder obedecerla bien. En el nombre de Cristo, Señor, oramos. Amén. Toma tu asiento. Fue el 24 de noviembre de 1995 cuando yo hice una oración confesando a Dios mis pecados y diciéndole: ven a mi vida, te reconozco como mi Salvador personal. 24 de noviembre de 1995. Algunos de ustedes ni habían nacido, así de viejo soy. Y yo pensé que yo estaba buscando a Dios. Yo pensé que yo era el que estaba dando el paso para que Dios se revelara a mí. Pero la verdad es que yo no buscaba a Dios. ¿Sabes qué es lo que yo buscaba? Yo no quería ir al infierno. Claro, porque alguien me dijo: eres pecador y si te mueres hoy, entonces con tu pecado irías al infierno. Y yo dije: bueno, al infierno yo no quiero ir. Así que dime lo que tengo que hacer. Bueno, repite esta oración y entonces vas a poder ir al cielo. Lo que hice en esa oración fue decir: bueno, Dios, perdona mis pecados, entre paréntesis, porque yo no quiero ir al infierno. Y después me dijeron: bueno, ahora ¿por qué haces esta oración? Ahora eres hijo de Dios. Yo dije: bueno, buenísimo, está padre, me gusta. Y yo pensé que estaba buscando a Dios. No me preguntes cuándo, pero no fue el 24 de noviembre cuando entendí el Evangelio. En algún momento, en alguna ocasión que no logro descifrar cuándo fue, entendí el Evangelio. Entendí el Evangelio. ¿Qué diferencia hay entre eso? ¿Sabes? El Evangelio nos está diciendo Pablo que el Evangelio es algo que Dios nos ha revelado. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra. Quizá tú estás acá buscando a Dios, pero la verdad, a lo mejor lo que estás buscando es que te vaya bien en tu casa, o estás buscando que te vaya bien en tu salud, o estás buscando tener paz por algo que hiciste. Y estás buscando a Dios, pero la verdad es que no estás buscando al Dios como está revelado en la Biblia. Porque es Dios quien se revela. En primer lugar, Dios se revela con poder. Pablo les está diciendo esto a los corintios. Yo mismo, hermanos, cuando fui a ustedes, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Yo no les puse fuegos pirotécnicos, yo no les puse demostraciones para que tú entonces cayeras rendido. No, dice Pablo, yo me propuse más bien no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y en la locura de la cruz, es decir, a este crucificado. Yo les estuve presentando un Salvador al cual dieron de latigazos, aquel Salvador, el que creó el mundo, derrotado, de hecho desnudo en la cruz. Y eso fue lo que les estuve predicando. Es más, versículo 3. Yo me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Claro, Pablo, antes de haber visitado a los Corintios, él visitó Atenas, capítulo 17 de Hechos. Y cuando Pablo está visitando Atenas, Pablo está sacando todos sus mejores trucos y conocimiento. Él se sienta delante de los griegos y empieza a discutir con ellos. Claro, porque Pablo era un hombre estudiado. Pablo era un hombre preparado. Pablo dice: no hay nadie que se parezca a mí. En Filipenses capítulo 3, él mismo dice lo siguiente: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice Pablo, yo más. Era medio argentino este Pablo. Ustedes saben que yo amo al pueblo argentino. Bueno, lo amo, pero es una relación de amor y odio, pero es otra historia. Pero Pablo está diciendo esto: yo he sido circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, de los mejores. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, dice Pablo, intachable.
Así que no hay nadie como yo, dice Pablo. De hecho, había un niño que le decía, che, papá, vos sabés que cuando sea grande quiero ser como vos. Y le dice el papá, claro, hijo, un padre tan grande como yo. Dice, no, papá. Dice, entonces, ¿por qué, hijo? Para tener un hijo como yo. Perdón a mis hermanos argentinos. Bueno, no perdón, es con toda la intención. Pero este es Pablo. Pablo está diciendo, si alguien tiene de qué jactarse, ese soy yo. Si alguien viene a enseñar, ese soy yo. Sin embargo, cuando Pablo va a los Corintios, les dice, estuve ante ustedes con temor y temblor. Me propuse no saber nada de mi escuela, nada de los trucos, nada de la sabiduría humana, más que solamente una cosa: a Cristo y este crucificado. Versículo 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Lo único que hice fue con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y algunos comentaristas dicen que Pablo era más bien bajito, nada con ser bajito, pero es decir, no tenía una presencia física muy impresionante. Era bajito, quizá era feo y quizás hasta tenía una enfermedad física que lo hacía notarse desagradable. Y él dice, yo no hice nada más que solamente el poder de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Claro, lo que pasó es que hubo fruto. Mira lo que dice Hechos 18, no está en la pantalla, pero dice que cuando Pablo predicó el evangelio, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Uno de los meros del judaísmo creyó en Cristo. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Y en el versículo 9 de 18 dice, una noche del Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo. Porque Pablo está predicando con miedo, pero el Señor viene en una visión y le dice, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio y estuvo predicando en Corinto 18 meses y estuvo enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Pero date cuenta que lo que hace Pablo no nada más que Cristo y este crucificado. Así que en una forma de aplicar este texto que acabamos de leer, puede ser que tú seas un Pablo, puede ser que sepas un montón de la Biblia, puede ser que te sepas trucos, magia y espectáculos. El ejemplo que nos dice Pablo es, predica solo el evangelio. ¿Cómo es posible que alguien esté mucho tiempo en la iglesia y no entienda el evangelio? Puede ser que es alguien que está bien entretenido en la iglesia. Está súper entretenido. Aquí en el escenario hay gente profesional y cantantes y predicadores y hacen de todo menos predicar el evangelio. Así que hermano, hermana, lo único que tienes que saber de la A a la Z es el evangelio. Cuando estés predicando en tu casa, predica el evangelio. No prediques religión. Sabes, mucha gente no viene a Cristo porque dice, bueno, Cristo me gusta, pero tu religión no. Tú me dices que tengo que dejar esto y esto. No, gracias. Pablo dice, no prediques más que el evangelio. Y el evangelio, hermanos, aunque es tan complicado, Pablo dice, lo hice de manera sencilla, sin palabras elocuentes, sin fuegos pirotécnicos. Así que hermano, predica solamente el evangelio. Y hay un hombre que me encanta, que él se llamaba Albert Einstein, un hombre conocedor, el más alto coeficiente intelectual que el mundo ha visto. Y él decía lo siguiente, si tú no puedes explicar a un niño de 5 años de manera sencilla cualquier cosa, entonces no lo has comprendido bien. Si tú no puedes hablar y enseñar en forma sencilla a un niño de 5 años, tú no conoces, tú no dominas el tema. Si tú no puedes predicar el evangelio de forma sencilla a un niño de 5 años, querido hermano, no conoces el evangelio. Así que ponte a conocerlo, ponte a practicarlo y entonces eso es lo que tienes que hacer, de forma sencilla. Pero en segundo lugar, bueno, ahí está en la pantalla, Pablo predicó solo el evangelio,
Segundo lugar, Pablo estaba bien entrenado, pero predicaba de forma sencilla. ¿Sabes que predicar y hablar de forma sencilla no te hace menos? Muchas personas de repente, por su necesidad de mostrar lo que saben, usan palabras, wow, que hay que usar un diccionario como para entenderles. No seas así. Predica de forma sencilla. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios, no el poder de las palabras. Segundo lugar, este evangelio fue revelado con sabiduría. Versículo 6. Pablo está diciendo, no usamos palabras muy grandes, sino en cambio, versículo 6, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminan en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Aquí hay dos cosas que me gustaría resaltar. En primer lugar, la sabiduría de Dios. Y en segundo lugar, es que esa sabiduría ha sido revelada para nosotros. Pablo dice que él ha hablado sabiduría, pero para aquellos que han alcanzado madurez. Ahora podemos caer en un error, porque podemos pensar que en la iglesia cristiana hay gente madura y gente inmadura. Y yo creo que eso se ha enseñado por muchos años. La palabra de Dios nos dice que si estás en Cristo, estás completo. Hay una palabra que utiliza la Biblia y les llama perfectos. Pero no te vayas ahí con la onda de que es que yo soy imperfecto. No, la palabra que está usando la Biblia es completos. No te falta nada. Lo tienes todo. El problema es que no lo has descubierto. El problema es que no estás usando todo lo que Dios te ha dado. El problema es que no has desarrollado toda esa complexión que Dios te ha dado. Por eso cuando dice Pablo, hablamos sabiduría solamente con aquellos que están completos, solamente con aquellos que están maduros. Déjame decirte que a veces la palabra de Dios es difícil, claro, pero no quiere decir que no tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ir revelando. El Espíritu Santo es el que va a ir desarrollando los dones, los talentos, el conocimiento, para que de esa manera podamos ser más efectivos. Pero querida iglesia, si tú estás en Cristo, estás completo. No solamente vas al cielo, que es buenísimo, pero estás completo. No te falta nada. Tienes al Espíritu Santo. Pero en una forma vas a decir, ok, ¿y por qué peco? Ok, ¿y por qué entonces yo no entiendo cosas? Sabes que lo que no estás haciendo es el uso, las herramientas que Dios te ha dado. No tengo el tiempo para profundizar en ello, pero hay una realidad espiritual que se llama llenura del Espíritu Santo. Y no es que tienes al Espíritu en dosis, no, el Espíritu Santo lo tienes. El problema es que tú sigues tomando el control de tu vida. No es un problema de Dios, un problema tuyo y mío. Pero iglesia, estamos completos. Cuando Pablo les está diciendo, entonces la sabiduría de Dios solamente la tuve que hablar con aquellos que están completos, con aquellos que están maduros. Los gobernantes de este mundo, aunque supieran los versículos, aunque vieran el evangelio, no lo iban a entender, porque había algo que Dios no les estaba revelando. Y algo que Dios no les estaba revelando era su sabiduría. Ahora me encanta porque en el versículo 8, en el versículo 7, lo acabamos de leer, dice que él está exponiendo la sabiduría de Dios, una sabiduría que había estado escondida. Claro, por eso los hebreos, los judíos no entienden nada de la Pascua. Claro, por eso los católicos no entienden el evangelio, aunque tengan todas las piezas. Por eso es posible que alguien en tu casa no esté viniendo al evangelio, aunque tenga todo ahí. Es posible que no. ¿Qué es lo que falta? Que Dios esté revelando su sabiduría. Versículo 7, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde
la eternidad. Hay un principio bíblico, que todos aquellos que hemos venido a Cristo, Dios nos estaba teniendo en mente desde antes de la fundación del mundo. Ahora, claro, yo cuando tenía 18 años, yo lo único que quería era no ir al infierno. Pero en un momento cuando entendí el Evangelio, me cayó el 20 y entendí que Dios me había estado planificando desde antes de la fundación del mundo y que ahora me estaba revelando el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios, pero también es la sabiduría de Dios. Versículo 9, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora esto nos pone en un conflicto, porque claro, entonces quiere decir que si yo he venido a Cristo es porque Cristo o porque Dios ha tomado algo especial para conmigo. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Dios lo preparó desde antes. Dios te lo ha venido revelando. Así que ahora que lo tienes, querido Corinto, no te dividas. No estés pensando que eres más inteligente que otros. No, todos están gozando de la misma revelación. De aquí nos falta un ingrediente principal, que es del versículo 10 al 16. Así que repasando el punto número 2, en Cristo estamos completos, estamos maduros, tenemos todo lo que necesitamos. Y también ha sido una sabiduría revelada para nosotros. ¿Estás tú de pie? No te ensoberbezcas, dice Romanos 11, sino teme. Versículo 10. ¿Cómo es esto que entonces es revelado con poder? Es revelado por la sabiduría de Dios. Claro, porque hay un ingrediente importante. Esto es revelado por el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Es Dios. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Ves? No fue Pablo, no fueron sus palabras, aún su sencillez. Todo esto fue revelado por el Espíritu. Y cuando ves en la palabra de Dios que dice Espíritu, tiene una E mayúscula. Está hablando de Dios. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Estás en Cristo? Amén. ¿Sabes quién te lo concedió? Dios. ¿Cómo? A través de su Espíritu. A través de su Espíritu. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es Dios. Y Él es quien nos da la salvación. Por eso es que la salvación es 100% obra de Dios. ¿Quieres profundizar en esto? Ven a nuestro canal de YouTube y vas a encontrar las 5 solas, donde habla de solo fe, sola gracia, solo Cristo, solo la palabra y solo a Dios la gloria.
Porque ese es el fruto de que tú y yo estemos aquí. Esa es la razón, de que tú y yo estemos aquí parados. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo nos revela a Cristo. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Revelarnos a Cristo. Sabes, en algún momento algunas iglesias consideran que si el Espíritu Santo está aquí es porque entonces estamos haciendo cosas que no hubiéramos hecho antes, ya sea hablar de forma diferente o comportarnos de forma diferente. Pero cuando vemos la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos revela a Cristo. ¿Tú estás aquí hoy? Espero que seas salvo. Y si no eres salvo, ¿sabes cuál es mi oración contigo? Que el Espíritu Santo te revele quién es Cristo, para que puedas venir a Él a través de su poder y no de una elocuencia en un púlpito o de un ambiente en la iglesia. Puedes tener todo el dinero del mundo, toda la inteligencia, todo el poder y toda la fama, pero si no tienes el Espíritu de Dios, hermano o amigo, no tienes nada. Por el contrario, puedes no tener nada de lo que este mundo ofrece: dinero, inteligencia, fama. Pero si tienes el Espíritu de Dios que te muestra a Cristo, lo tienes todo. Estás completo.